Soy Felipe Cisneros, soy coordinador de proyectos de ejecución. Bueno, antes de iniciar con la exposición quisiera hacer una reflexión, ¿no? ¿Para qué nos han contratado a nosotros? ¿Cuál es nuestra misión como coordinadores de proyectos, ya sea de diseño o de ejecución? ¿Por qué nos han contratado? Yo tengo la idea y siempre he pensado así, que a mí me han contratado para solucionar problemas. No para generar más problemas, sino para solucionar problemas. Enfocar todo lo que pueda saber a solucionar un problema en la obra o en la entidad o en el expediente que se haga. Hay que tener en cuenta que esto de solucionar problemas no quiere decir que voy a dejar pasar por alto muchas cosas. Que quizás el problema en sí sea que se solucione solamente de forma drástica, ¿no? Resolviendo un contrato, retirando un personal de la obra, o haciendo estas cosas, ¿no? Mi primera experiencia en Invermed fue coordinando un expediente técnico. Este expediente técnico era el Sol de Naranjal y se dio el apoyo al proyectista, se le asesoró, se le aconsejó, pero se vio en reiteradas veces que no tenía la capacidad para atender este requerimiento de la entidad. Entonces, se cortó por lo sano, se inició el procedimiento de resolución del contrato. Para eso se tiene que conocer el reglamento, ¿no? El reglamento de la ley de contrataciones y sobre todo, no tanto conocerlo por artículos en especial, sino analizar en su conjunto estos artículos para poder orientar hacia una solución que nosotros podamos dar, ¿no? Y de esta, digamos, de esta finalidad que tiene nuestro contrato, es solucionar problemas, viene estas, digamos, suerte de charlas, de conversatorios entre nosotros para ver los procedimientos que se están llevando a cabo en la institución y son recurrentes, ¿no? Un procedimiento que es recurrente y siempre se da, ya sea porque el expediente esté bien hecho o mal hecho, o medianamente hecho bien, o se hizo muy a las alocadas, son las consultas de ocurrencia de obra. Este está relacionado ya sea a un factor de diseño o causado por una concepción de diseño. Nos vamos a proceder, y es el artículo 193 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Nuestra Biblia, a la vez con la Ley de Contrataciones, a la vez con la Ley de Procedimiento Administrativo General, así como el resto de normas que son sectoriales para cada cosa, ¿no? O sea, tengan en cuenta que para la Contraloría, nosotros, al ser personas con títulos universitarios, no deberíamos cometer errores por desconocimiento. El desconocer una norma o no saber que esa era tu función no te exime de ninguna culpa. O sea, por lo que se han ingresado a trabajar al sector público, es importante que tengan ese afán de conocer cada vez más de qué se trata lo que están gestionando, ¿no? Ya, adelante, por favor. Bueno, el programa normativo del procedimiento es este, ¿no? El residente detecta una cuestión en el expediente técnico, ¿no? Una falta de información, o si quieren ya detecta, digamos, una oportunidad de ampliar el plazo, una oportunidad de obtener un beneficio. Entonces ahí entramos nosotros y el supervisor para detectar esas razonadas o no razonadas consultas que se puedan hacer, ¿no? Entonces el residente anota el hecho, la ocurrencia, que para el sector privado es un RFI, para el PMI, para el BIN es un RFI, un Request for Information, y lo anota por el cuaderno de obra digital, lo pone ahí, y luego viene un rombo de pregunta. ¿Esto requiere opinión o no requiere opinión del proyectista? Más adelante vamos a ver ejemplos de cómo podemos saber si requiere o no requiere opinión. Si sí requiere opinión, el supervisor comunica al residente de obra por cuaderno de obra, en un plazo máximo de 4 días, que la consulta será elevada a la entidad. Llega acá en una carta, se adjuntan los asientos de cuaderno de obra y la entidad dice, no dice el proyectista, dice la entidad
en coordinación con el proyectista, absuelve. O sea, la responsabilidad es nuestra, no del proyectista. El proyectista puede o no puede responder. Entonces, por eso, la entidad tiene que jugarse, ver ese rol que le da el Estado de defensora del interés público, para ellos hacer suya esa consulta y responderla, ya sea que el proyectista responda o no responda, ya sea que el proyectista responda una piedra o responda algo que sea irrealizable. Entonces, esta consulta tiene un trámite interno y finaliza cuando la entidad le manda al supervisor de obra: toma, esta es tu absolución de consulta, registra en el cuaderno de obra, hazlo saber al residente. Ahí finaliza la acción. Luego dice, no requiere opinión del proyectista. En este caso, el supervisor de obra analiza la consulta y la responde en un plazo máximo de 5 días. Luego, se entiende si se absolvió. Se absolvió no está relacionado a la respuesta que le da el supervisor al residente, sino está a si en el pasado de esos 5 días el residente no tiene respuesta, él tiene la obligación de mandar la consulta a la entidad para que la entidad en un plazo de 5 días responda a esto. Esa respuesta tiene que ser también en coordinación con el proyectista. Y finaliza la consulta con la entidad mandando la carta al contratista, indicándole cuál es la respuesta y a su vez poniendo en conocimiento del supervisor también. Siguiente, por favor. Ya, este es un tema neurálgico del tema de las absoluciones de consultas. Digamos que la causa raíz de estas consultas viene del expediente técnico. ¿Por qué? Porque en el expediente técnico se hace un planteamiento de cómo se va a hacer la obra, qué va a contener, cuál va a ser el alcance de nuestro proyecto, para hablar en términos del PMI. Aquí se expresa todo el alcance del proyecto, ya sea a través de documentos, ya sea a través de planos, ya sea a través de otros documentos como puede ser la memoria, las especificaciones técnicas o el presupuesto de obra. ¿Y qué te dice la opinión 69 del OCE? Te dice, un expediente para que sea bueno, que esté bien formulado, que no tenga deficiencias, tiene que ser suficiente. Eso quiere decir que todos los documentos del expediente, toda la información que tú requieres para hacer tal cosa, debe estar en el expediente. Que se debe ser coherente. Yo no te puedo pedir, por un lado, que construyas un concreto de 200 kilogramos por centímetro cuadrado y en el otro te pida que construyas un concreto de 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. Tiene que haber coherencia entre lo que se pide, entre los diferentes documentos del expediente. Y tiene que ser técnicamente correcto, tiene que dar la solución que corresponda al problema que hemos detectado. El problema que hemos detectado puede ser, por ejemplo, que hay intransitabilidad vehicular. Pero esa intransitabilidad vehicular es un problema que se entiende como algo muy gaseoso, una idea muy grande que no se sabe. Entonces nosotros tenemos que partir de este gran problema que tenemos, la intransitabilidad vehicular, en problemas más pequeños. Y ir resolviendo los problemas más pequeños para dar solución al problema integral. Siguiente, por favor. Ahora, aquí viene el tema que les decía del primer rombo, ¿no? ¿Cuándo corresponde o no corresponde absolver la consulta del proyectista? Hay que tener en cuenta, muchas veces hemos tenido esta discusión. ¿A quién le corresponde la respuesta? No, dicen, no, al supervisor, porque el supervisor está en obra y en obra tiene que darse solución a las cosas. ¿Es tan cierto eso? ¿Es tan cierto eso de que el supervisor tiene que dar solución a los problemas del expediente técnico y en obra? Partamos de lo que dice el reglamento, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones del supervisor o el inspector? En el artículo 187 le dice muy claro que el supervisor puede votar gente, puede votar subcontratistas, puede mandar que se demuelan cosas y un montón de cosas para el bien cumplimiento de la obra. Pero lo que no puede hacer, y acá dice, no obstante lo señalado, su actuación se sujeta al contrato. Se ajusta y se sujeta al contrato, no teniendo autoridad para modificar. El supervisor no modifica nada, él no puede modificar. Eso hay que tener muy en cuenta. ¿Y qué es el contrato? Se dirá, ¿no? ¿Qué es el contrato? ¿El documento de papel? No.
De acuerdo al reglamento y diversas opiniones del OCE, el contrato es el documento de 20 páginas que tenemos nosotros, que sale con numeración de Invermet y el año y todo, el expediente técnico, las bases integradas, la oferta que presentó el contratista, la solución de consultas y observaciones y la asignación de riesgos. Eso es el contrato. Entonces, el supervisor de obra no puede modificar unilateralmente nada de eso, no le puede ni restar obligaciones ni cambiar nada del diseño sin que la entidad lo apruebe. Siguiente, por favor. Un ejemplo práctico, ¿no? Dice, el contratista de obra indica que los planos del cicloparqueadero no indica la separación entre aros. O sea, están dibujados los 5, 6 o 7 o 20 aros que hay en el proyecto, pero no te dice cada cuánto se va a separar. Entonces pregunta, ¿no? ¿A qué distancia entre ejes se deben colocar los aros del cicloparqueadero? Y eso es muy importante, que ustedes estén todos los días revisando el cuaderno de obra digital para ver qué se está anotando. Es una buena práctica eso. Todos los días para ver qué se está anotando. Entonces tú analizas, ¿no? Con esta separación, ¿se está modificando el expediente técnico? O sea, ¿se está reduciendo la meta de los 20 o 30 aros? No, siguen los 20 o 30 aros. No siguen los 20 o 30 aros. ¿Es una deficiencia? Sí, es una deficiencia. Y el análisis número 2, ¿se mantiene el equilibrio económico-financiero del contrato? Eso quiere decir, yo le voy a pedir que haga algo más de lo que ya estaba contratado. No, sigue haciendo los 20 aros. Entonces, no se pone más aros ni se está degradando la calidad del material por la consulta. Entonces, corresponde que el supervisor absuelva esa duda. Pero esa duda, hay algunos supervisores que son proactivos, otros que todo lo quieren mandar a la entidad y hacen perder tiempo. Entonces, ustedes deben analizar también cuando les anotan en el cuaderno de obra, tienen que analizar y orientar al supervisor, ya sea por correo, porque a veces ellos quieren todo documentado, mándenle un correo y dígale, señor supervisor, hemos detectado que han hecho tal consulta en el expediente técnico. De las coordinaciones internas entre la entidad, el área de calidad, área de diseño y la ejecución, se ha determinado que la distancia óptima es 800 centímetros. Por favor, respóndale al contratista que la distancia es 800 centímetros. Y bueno, el supervisor la anota. Eso también depende mucho del manejo, porque hay supervisores que quieren todo por papel. Entonces nos podríamos también adelantar. Nadie te dice que no te puedes adelantar. Nadie te dice que no lo puedas hacer. Eso falta un poco de proactividad en la institución para hacer las cosas. Entonces tú puedes hacer una carta y le dices, ¿sabes qué, señor supervisor? De las coordinaciones internas se ha determinado que esto es. Se puede manejar con correos internos y luego esos correos se mandan con una carta, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un caso más, un poco exagerado, ¿no? El contratista de obra indica que el análisis estructural en la dirección YY del módulo A tiene un desplazamiento lateral relativo de 0.010, o sea, no cumple con el reglamento de edificaciones, ¿no? Se solicita al supervisor definir mediante qué método constructivo se reducirá el desplazamiento lateral relativo a menos de 0.007. Entonces, el supervisor de obra y ustedes también que van a revisar, todos los días van a revisar el cuaderno de obra, se van a dar cuenta, oye, esta consulta pues sí está modificando el diseño, ¿no? Porque la única forma de que yo pueda reducir este desplazamiento lateral relativo es que aumente la sección de las columnas o le incremente un método de disipación de energía, ¿no? Entonces, o puedo colocar un muro de corte. Y ese muro de corte y esas cosas modifican pues el equilibrio económico financiero, porque es un incremento de plata, no es tan barato, pues, ¿no? Es un incremento de dinero, entonces se tiene que hacer. Entonces, el supervisor ya puede indicar directamente, le puede absolver y dice, sí, correcto, su observación es correcta y está mal hecho, y plantea el adicional de obra, o puede también trabajar como casi usualmente lo hacen, mandan la consulta a la entidad, ¿no? Lo preferible es que se haga lo primero, ¿no? Que él diga, sí, es cierto, no está mal. Entonces, ¿cómo solucionamos? Lo que él podría decir, sí, es un adicional, se va a hacer el adicional, pero hay que consultar a la entidad qué método de disipación de energía se va a usar. Ya sea muros de corte, ya sea aumentar la sección de concreto,
o ya sea incluir disipadores de energía en las cimentaciones, ¿no? O en los pórticos también se pueden incluir disipadores de energía. Entonces, en este caso, como hay una afectación, corresponde que el supervisor lo eleve a la entidad. Hay una modificación del expediente y hay una rotura del equilibrio económico financiero. Siguiente. Yo ya me voy siguiente solo. Ya, un proceso clave de este proceso de la solución de consultas es que nosotros ya tenemos digamos, ejecutando 10 parques, 4 o 5 obras viales, y bien o mal, casi todos tienen la misma configuración, o tienen todos las mismas premisas de diseño, o todos tienen, digamos, un copy-paste. No lo quise poner ahí, pero es cierto, todos tienen a veces un copy-paste. Agarran un diseño, lo traspasan de proyecto en proyecto, lo van copiando los detalles, y esos detalles muchas veces son, ya sean norteamericanos, ya sean europeos, pero solamente señalan medidas. ¿Por qué? Porque los fabricantes de esas cosas ya te venden estandarizado qué te van a poner, pero pongámonos la idea de que cómo lo has puesto en el expediente técnico al contratista, cómo va a adquirir ese juego, cómo va a hacer tal cosa, ¿no? Tú tienes que decir, ¿sabes qué? Mínimamente, para que sea comprobable por el comité de recepción de obra, tienes que decirle cuál es el calibre, cuál es el espesor, qué material es, qué norma tiene que cumplir. Si no pones eso, va a llegar a un momento en que se va a realizar una consulta, ¿no? Porque decir, ya, mira, me has puesto una soga, ¿de qué es? ¿De qué material es? Y ahí surgen, pues, o sea, tenemos que ver cuando estemos haciendo el expediente técnico que tiene que poder ser construible, que en el lenguaje del INES o del BDC es la constructabilidad, ¿no? Que todo se pueda construir y no dejar, digamos, vacíos que luego generan estas consultas, ¿no? Y que son absurdas porque se deberían poder especificar tranquilamente todo lo que se va a hacer, ¿no? Siguiente, por favor. Riesgos. ¿Cómo impacta en nuestra gestión una mala gestión de las consultas, ¿no? Una mala gestión de las consultas. Lo primero es una ampliación de plazo de obra. Y cuando se da una ampliación de plazo de obra se genera un perjuicio económico del Estado porque, primero, no le cobras la penalidad porque se demoró más. Segundo, le pagas más al supervisor. Y tercero, le pagas más al contratista. Le pagas mayores gastos generales al contratista y le pagas mayor supervisión al supervisor. Cuando pasa esas cosas y se detecte que fue un error de una persona X, ya sea de que no lo hizo bien el supervisor, no lo hizo bien digamos, el área de diseño, cuando haya las evaluaciones más adelante van a decir, mira, se han dado tantas ampliaciones de plazo, ¿por qué se dio esta? Ya, a ver, ya se dio porque hubo una consulta, le preguntaron de qué color lo va a pintar el caballo blanco de no sé de quién, y no respondieron, se ponía a filosofar, ¿blanco humo o blanco qué cosa? Se pusieron a filosofar sobre qué blanco le iban a hacer. Entonces, se pasaron más de los 14 días que te da la norma y se fueron a los 20 días. Entonces, cuando el analista dice, mira, esa partida estaba en ruta crítica, me afectó, yo tengo 5 días que me tienes que reconocer. Me conviene. Procesa, hace el procedimiento y le amplían el plazo. Esos 5 días que han pasado tiene perjuicio económico. Primero lo que van a hacer es calcular cuánto de penalidad se dejó de cobrar por 5 días, cuánto se le pagó más al supervisor y cuánto se le pagó más al contratista. Van a hacer una sumatoria total, lo van a dividir entre las personas involucradas y van a decir, ya, te toca 100.000, 100.000, 100.000. Eso va a ser ese es el efecto de esa mala gestión de las consultas. Ahora, ¿qué también puede ser, no? Podemos responder muy rápido. O sea, puede llegar la consulta y a los 2 días lo respondemos. Y no analizamos nada, o sea, decimos sí, pues así nomás, que así, que se respete el expediente, a rajatabla, ¿no? No, respete el expediente. Pero a pesar que nos dimos cuenta, ¿no? Que había un error, ¿no? Y no decimos, no, yo me mantengo en posición, respeto el expediente. Pero esa solución que se da es insuficiente, es inadecuada. Vas a construir la infraestructura y no va a funcionar para nada, no va a ser funcionable. O sea, tenemos que evitar esas cosas, ¿no? Hay que tratar siempre de responder con términos
concretos, no con ambigüedades, no con vaguedades, no que diciendo sí, puede ser, quizá, ¿qué dice el supervisor, qué dice el coordinador, qué dice el inspector, qué dice el presidente o qué dice el gerente de proyectos, ¿no? O sea, tiene que ser una respuesta técnica, ¿no? Analizar la parte técnica y dar una respuesta técnica. Al final, si nosotros estamos seguros de lo que hemos diseñado, refutemos con documentos, con datos, todo se refuta con datos, y más adelante no vamos a tener ningún problema, ¿no? Y lo otro es la falta de registro de la solución en las fechas establecidas, ¿no? Pasarnos, o sea, le mandamos al supervisor, oye, el supervisor, mira, es el día 13, te mando la solución de consulta, tómala, con carta, le mandas a la supervisora, y el señor pasa un día, pasa 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, 30 días, y recién le dices, oye, ¿anotaste el asiento de la solución de consulta número tal? Oye, ¿qué? ¿Era para anotar? Era para anotar, porque por algo se le está entregando la respuesta. O sea, toda la comunicación es por el cuaderno de obra. El cuaderno de obra es un documento contractual. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando le mandamos la carta, hacer el seguimiento para que este supervisor de obra anote inmediatamente en ese día, o ya como a lo mucho el día siguiente, la solución de consulta, ¿no? Para evitar que el supervisor, el contratista, mañana más tarde pida una presión de plazo. Siguiente, por favor. Bueno, y este es el procedimiento, ¿no?, que se ha preparado aquí en la oficina, que ha sido un tema de sinergia entre todos. Y inicia así, ¿no? El subcontratista inicia el trámite. Registra el asiento en el cuaderno de obra digital. El supervisor analiza la consulta, ¿no? Y dice... tiene que hacer lo ideal es que lo haga el mismo día, ¿no? ¿Por qué demorar tanto? O sea, el mismo día tiene que analizar cómo va a proceder, ¿no? El mismo día si el contratista anota el día lunes, en la mañana, una consulta de obra, y tú has entrado en la tarde y has visto que ahí está la anotación, lo ideal es que tú le digas al supervisor, oye, supervisor, han anotado esto, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Qué consideras que se debería realizar? Porque al final hay que tener en cuenta que el supervisor de obra no es una persona que le estamos pagando porque esté mirando, porque esté paseando por la obra, no. Es porque a él lo estamos contratando por su perfil técnico para que nos asesore. Él tendría más bien que asesorarnos, darnos la pauta de cómo deberíamos proceder. Se supone que él tiene un conocimiento amplio de los métodos constructivos y de la normativa, ¿no? Entonces, lo ideal es que él pueda darnos su punto de vista en los documentos que nos va a mandar, ¿no? Pero que sea un punto de vista pues sustentado, ¿no? Bien técnicamente correcto también, no puede ser que mande cualquier cosa, ¿no? Yo creo, yo pienso, yo considero que debe ser, así no son las cosas. Una opinión técnica, una vez me lo dijo un profesor de saneamiento físico legal, tiene que estar sustentado, ya sea en normativas, ya tiene que estar sustentado en libros, o en cualquier bibliografía que él encuentra donde él pueda sustentar, o ya sea en datos o modelamientos, esas cosas, ¿no? Tiene que estar sustentado. Ya luego, de ese día pasa, dice, ¿requiere opinión del proyectista? El supervisor dice que no. Entonces, él atiende en un máximo de 5 días. Él atiende por el cuaderno de obra digital y se presenta. Digamos que el supervisor no respondió en estos 5 días, no lo respondió. Entonces, el contratista, visto el hecho, tiene la potestad en 2 días y la obligación, no la potestad solamente, la obligación de transferir esta consulta a la entidad. Máximo de 2 días. Llega a mesa de partes, como saben, por la Ley de Procedimiento Administrativo General del Estado, las mesas de partes reciben los documentos y los pasan el mismo día. Entonces, esperemos que el mismo día nos pasen el trámite, ¿no? Luego nosotros tenemos 5 días para atender. Siguiente, por favor, pasa a la 7. Todos los documentos llegan siempre al jefe, a gerencia de proyectos. Entonces, gerencia de proyectos lo que tiene que hacer es, a través de sus secretarias o asistentes, lo que en este momento esté trabajando, por favor, agranda, tiene que derivarlo al coordinador del proyecto inicialmente. ¿Para qué? Para que esta persona pueda traducir qué se quiere decir, cuál es la consulta realmente, porque a veces tenemos un problema de comunicación. Nosotros como ingenieros tenemos un problema, o arquitectos también, a veces tenemos un problema de comunicación. No expresamos bien qué queremos. O con vaguedades lo decimos. O digamos a veces es
es también intencional, ¿no? Hacen con vaguedades, ¿para qué? Para que la entidad se ponga a pensar por qué y ellos ganen más plazo, ¿no? O sea, es una viveza también, ¿no? Una criollada. Grande, por favor. No, ya, bueno, llega el coordinador de proyectos y el coordinador de proyectos tiene un día para hacer su informe, y su informe debe ser una traducción de lo que se ha puesto o un esclarecimiento de lo que se ha puesto, y a la vez también poner aunque sea su posición técnica también, no te cuesta nada colocar tu posición técnica, ¿no? ¿Qué piensas tú? Hay que tener en cuenta que lo que tú piensas es solamente para que contribuya en el trámite. No estás ni direccionando ni diciendo cómo se debe responder, ¿no? Sino tú dices, esta es mi opinión, al final el que va a decidir es la máxima autoridad de nuestra área, que es el gerente de proyectos. Él va a decir con un memorando, sí, se hace esto, ¿no? Ya, pásala, ¿no? La segunda hoja, por favor. La segunda hoja, la siguiente hoja. Ya, agranda, por favor. Ya, bueno, llega el gerente recibe el informe del coordinador y el gerente lo manda con un memorando al área de diseño para que esta persona haga las gestiones necesarias ante el proyectista, ¿no? Le llega y, como les comenté, ¿no? El que absuelve es la entidad. La entidad es la que absuelve, ya sea con apoyo o sin apoyo del proyectista, porque a veces no están ya. Por eso se puso esto, ¿no? El proyectista es externo a la entidad. Sí, si es sí, se tiene que hacer una carta dándole un plazo de 2, 3 días para que esta persona absuelva, y siempre diciéndole, mira, tú tienes un contrato con nosotros, tienes que responder las consultas, si no respondes en 3 días, estás incumpliendo, te vamos a mandar al Tribunal de Contrataciones con el Estado para que te sancione 3 meses, 4 meses, pues no puedas trabajar. Siempre es bueno hacerle acordar a la gente cuáles son las repercusiones de si no hacen sus cosas, ¿no? Que siempre hay que la gente que coaccionarla para que hagan, porque lastimosamente esa es nuestra forma de ser, ¿no? Si no nos amenazan, a veces no hacemos las cosas, ¿no? Hay muy pocas personas que tratan de hacer las cosas a primeras, ¿no? O porque es lo que tienen que hacerse. Entonces, se manda al proyectista, el proyectista se le manda una carta, el proyectista emite su respuesta, y es bueno que el diseño también pueda hacer el seguimiento, qué respuesta va a dar, y pueda conversar con él para poder llegar a un tema bien fundamentado de su respuesta, porque a veces también responden cualquier cosa. Él remite la respuesta, la manda con carta a gerencia de proyectos, llega a gerencia de proyectos, se analiza esa carta, se analiza lo que salió. Se le va a devolver al coordinador de la ejecución, se le va a devolver esa respuesta. Él va a tener que revisar, va a tener que analizar y va a tener que proceder de acuerdo a lo que corresponda, ¿no? Por ejemplo, te pueden responder piedras, te pueden decir, la consulta no va y mi proyecto está bien y respeta lo que dice y no sé. Y te puede responder cualquier cosa, ¿no? Y después tú te das cuenta que eso es impracticable, que es inejecutable, no se puede hacer. O eso a la larga va a traer una controversia. Y la controversia es lo menos que se quiere, ¿no? Al final hay que aceptar que el proyecto está mal hecho. Y si está mal hecho, hay que darle solución, ¿no? Por eso le decía, hay que darle solución a las cosas. Entonces, se le manda la carta al supervisor. El supervisor recibe la carta y anota el hecho en el cuaderno de obra. Faltaba la parte del cuando absuelve, creo. No, la segunda hoja, por favor. La primera hoja. La primera hoja, por favor. Esa de ahí. El otro camino, ¿no? Cuando el proyectista es, creo que es por acá. Cuando el proyectista dice, no. Bueno, cuando el proyectista es parte de la entidad, se le manda igual un memorando para que absuelva. Absuelve, se tiene que conversar qué se va a absolver. Y tiene que acercar al coordinador de obra, hablar con el coordinador de diseño para ver, oye, ¿qué vas a hacer? Mira, con estas cosas, estas salvedades no se va a poder dar solución, ¿no? Todas esas cosas te tiene que colocar, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y qué logramos obtener con una buena gestión, ¿no?, de las consultas y ocurrencias, ¿no? Discriminar las consultas que son,
digamos, vaguedades, tonterías, cosas importantes, ¿no? Cosas importantes que te pueden poner. Mira, yo he encontrado una tubería de gas a 40 centímetros de mi subrasante, de mi rasante. Tú me mandas que corte 80 centímetros. ¿Cómo lo hago? Yo te propongo como contratista no cortar hasta ahí, sino cortar más arriba y colocar un mejoramiento de terreno, ya sea con mejoramiento químico o mejoramiento mecánico. ¿Qué te parece? ¿Me apruebas, sí o no? ¿Sabes qué? Sigue viendo la entidad y dice, sí, sabes, tienes razón, es un riesgo que no se detectó en el expediente técnico, es un vicio oculto y por lo tanto te recomendamos, después del análisis que hemos hecho, te recomendamos que hagas el mejoramiento mecánico y hazlo. Y el proyectista dice, ya, está bien, con esa respuesta, viene y dice, señor entidad, ¿sabe qué? De la respuesta que nos han dado, esto es una adicional de obra y por lo tanto se procede a requerir su necesidad. El supervisor, como está alineado, el supervisor va a decir, sí, inmediatamente, el primer día, sí, proceda con el expediente técnico, elabora, se rectifica la necesidad. Es el riesgo número 12 del expediente, deficiencia del expediente técnico, proceda con el trabajo. Entonces, proceden, se va a solucionar el problema. Se va a solucionar el problema en un breve tiempo, pero ¿qué pasó? Es que todos estaban alineados. El contratista conocía cuál era la solución que se podía dar. Conocía que si se hacía mediante liberación de interferencia iba a demorar muchísimo más. El proyecto se iba a por lo menos el doble de su plazo, porque la interferencia detectada en ejecución de obra te impacta un montón de tiempo y no vas a poder acabar todo ese tramo. Y recuerden que las líneas de gas no solamente es poquito, ¿no? Quizás puede estar por toda tu obra y te va a impactar, ¿no? Quieras o no quieras. Lo mejor es siempre tratar de alinear a todos. Sé que es difícil, pero se tiene que hacer, ¿no? Eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Como digo, ¿no? Yo siento que esa es la finalidad de nosotros, ¿no? Dar solución a problemas. Y bueno, lo otro es atender las consultas en el tiempo normativo, ¿no? O sea, lo primero es, como me dijeron el domingo, son los domingos en una clase, es ¿qué debemos buscar ser nosotros, ¿no? ¿Eficaces o eficientes? ¿Eficaces o eficientes? ¿Lograr la meta o lograr la meta con los menores recursos? Primero deberíamos enfocarnos en lograr la meta. La meta es responder en el tiempo. Ya, primero responderemos todos, digamos en el día 14, raspando así ya 12 de la noche, mandando la carta llamando a la mesa de parte, llamando a Melissa, a Milagros para que firmen la carta y salga la carta, ya sea raspando a la medianoche. Y después, con el tiempo, ir mejorando nuestros procesos, ¿no? Ir reduciendo tiempo, ¿no? Después la siguiente va a ser respondida a los 13 días, después a los 12 días, a los 10 días, a los 8 días, hasta llegar a, digamos, el tiempo óptimo que considero yo, que es 7 días, ¿no? 7 días, pero 7 días siempre y cuando se pueda hacer un análisis de esa consulta, ¿no? Hay que tener en cuenta también que no todo puede ser, digamos, no todo se puede repetir a la vez. Siempre hay imponderables, ¿no? De todas las cosas que nosotros tratamos. Por ejemplo, digamos que la consulta es muy crítica, ¿no? Muy técnica, que no tenemos el especialista acá en la oficina, o que tenemos que hacer consultas a externos para poderle dar solución, ¿no? Entonces, hay casos en que sí, la consulta sí o sí, no importa que reduzcamos tiempos, todo, se va a atender como máximo el día 14, ¿no? Porque necesitamos un mayor análisis de una cosa más relevante, ¿no? De un tema más relevante. Y lo otro es que con esta, digamos, eficiente absolución de consultas, sumado a un expediente suficiente, coherente y técnicamente correcto, a un buen manejo también del concepto de cadena de suministros, que está relacionado sobre todo a los materiales, a las cosas que nosotros vamos a colocar, ya sea el caso de los juegos, por ejemplo. Digamos que me pones un parque de 2 meses y el juego me lo van a traer en 3 meses. ¿Cómo hago? ¿A quién le digo? ¿Cómo hago para yo cumplir en 2 meses algo que va a llegar en 3 meses? ¿Cómo reduzco el plazo? ¿Cómo sé que lo va a poder traer? Y encima nos empecinamos en que tiene que ser así, asá, de tal proveedor. Y en ninguna parte del expediente indica que tiene que ser traído en 3 meses. Solamente dice, es precio tal, garantía tal, pero no te dicen
no te colocan el tiempo de importación, no te colocan cuánto va a demorar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer, no? O sea, y encima ni siquiera lo colocas en el expediente técnico, ni las especificaciones técnicas, ni la memoria descriptiva, ni ningún documento. No lo colocas en ningún lado. Entonces el contratista, como siempre los contratistas son vivos, ¿qué hacen? Ah, esto de acá, ya bueno, lo cotizaré el último mes, porque el último mes lo voy a hacer. Además, mi cronograma de adquisición de materiales indica que yo el último mes lo voy a comprar. Entonces, él llega al último mes y te dice, oye, pucha, ¿sabes qué? Este material llega de acá a 6 meses, hay una guerra en Ucrania y no va a llegar ahorita, ¿no? Entonces, dices, y tú dices, pucha, ¿y qué hicimos nosotros? Tú dices, no, tiene que sí o sí traer, porque es el expediente, y el expediente manda que lo traiga con tiempo y todo eso de ahí. Pero si es cierto eso, él te ofertó que él lo va a traer al tercer mes, que él lo va a traer recién al tercer mes. A partir del tercer mes va a ser su adquisición. Ese calendario de adquisición de materiales no debe estar enlazado con el cronograma valorizado, porque hay materiales que no se van a tener necesariamente, digamos, en el momento, ¿no? Sino tiene que estar mucho antes. Por ejemplo, si mi obra inicia el día 1, yo ya debo estar comprando pues mis juegos, ¿no? Hacer las consultas, si está todo definido, me compro mi juego, ¿no? Entonces, esperemos pues que les haya parecido, bueno, espero que les haya parecido entretenida mi exposición. Y bueno, si hay consultas, creo que iba a estar Fiorella también para que apoye, pero bueno, creo que responderé yo nada más. Y creo que ahí finaliza, ¿no? Sí. Ok, gracias. Ya, ¿alguna consulta? ¿Recomendación? Opciones de mejora también, ¿no? Hay que hacer sinergia. Especialista, digamos, que debería poner la consulta cuando el supervisor deriva a la entidad y el especialista que podría atender está dentro del staff técnico de la producción, debería venir como el informe de la producción del especialista. Mira, eso es lo que había comentado, ¿no? Nosotros estamos contratando a una persona como supervisora que tenga experiencia técnica y experiencia normativa en la ley de contrataciones. Entonces, él es nuestro asesor. Nosotros debemos tener en cuenta que él no es una mesa de partes, ¿no? O sea, hay una consulta, le llega a él, ahí dice, consulta. A proyectista. No analiza nada, no hace un informe, no hace nada. Entonces, hay que hacerle recordar cuáles son sus funciones, ¿no? Él tiene que hacer un análisis de esas cosas. O sea, él está que nos asesora. Si no nos asesora, estamos pagándole en vano, ¿no? Entonces, sí tiene que venir con un informe de su especialista, mínimamente un análisis de qué se quiere, ¿no? Pero para las cosas relevantes, ¿no? Para las cosas relevantes, no para cosas minúsculas, digamos, como cosas no relevantes como pintura o separación, esas cosas, ¿no? Pero si es cosa relevante de diseño, que podría modificar el diseño, o te está advirtiendo el contratista que va a haber una no funcionabilidad del proyecto, sí o sí el supervisor tiene que hacer un análisis de lo que va a hacer, ¿no? Si no hace, te llega la consulta a ti, el coordinador de la obra debería actuar proactivamente y decir, ¿sabes qué? Está bien, mandaste la consulta, sí, pero ¿qué opinas tú? Una carta. Señor supervisor de obra, en mérito de sus funciones, se le solicita que nos pueda informar qué considera usted que podría ser una opción de mejora de esto. Le preguntas, arranque, que no es vinculante, por último, ¿no? Pero le preguntas, ¿no? O sea, puedes hacer eso, ¿no? Mandar una carta, ¿sabes qué? ¿Qué opina usted? Durante tus 14 días, ¿eh? Y ya llega su respuesta de él, llegará al 5.º día, ¿no? Y tú tienes la respuesta del proyectista, tienes la respuesta de tu área de diseño, y puedes ver, ¿no? Oye, ¿cuál es más sensata de estas respuestas, ¿no? ¿Qué cosas no vimos? Porque a veces no vemos cosas, ¿no? O sea, cada uno juzga o ve las cosas por lo que ha visto, lo que ha vivido, ¿no? Pero otra persona puede tener otras experiencias, ¿no? Puede tener más antigüedad o más experiencia en ese tema específico, o ya resolvió un problema similar, ¿no? Entonces, juntamos esas 3 respuestas, la analizamos y decimos, ya, ¿sabes qué? Nos vamos por esta, ¿no? Pero sí tiene que ver. Y si no ha mandado un análisis, tenemos que pedirle, ¿no? Con una carta. Porque al final es su responsabilidad. Para eso hemos contratado para eso. Él tiene que hacer el control técnico, financiero y legal, me parece, del contrato. Y si no lo hace, es que no está haciendo nada.
Tenemos que hacer trabajar, ¿no? ¿Otra cosita? Sí. Felipe, una consulta. En el ejemplo que propusiste sobre las heridas, sobre el desplazamiento, digamos que la consulta llega a la entidad y en la entidad no hay un especialista en seguridad que pueda hacer replantear el diseño. Y cuando se le consulta al CNX, se dice que se va a demorar 20 días en replantear el diseño. ¿Qué se hace en este evento? ¿Qué se debería hacer? Ya, tú me dices... Ya. Tú me estás diciendo que llegó la consulta de, por ejemplo, el tema estructural, y acá en la oficina no tenemos el especialista. En realidad, en ese caso, lo que no deberíamos por qué no tenerlo, ¿no? Para iniciar nosotros tenemos un especialista acá de ese rubro. Lo que podríamos hacer en ese caso es detectar si insiste o no existe digamos, el incumplimiento normativo, ¿no? Detectarlo. Vamos a nuestro reglamento de normas de condiciones, reglamento nacional de edificaciones, y vemos, es cierto, lo podemos verificar con un compañero de acá de la oficina que realmente está incumpliendo, y decimos sí, ¿no? Y si en caso no conocemos una persona, o la persona que tenemos acá no conoce sobre eso, le podemos decir, lo que podemos hacer sí sería un análisis económico, ¿no? De las 3 opciones que me mandó el contratista, ya sea de ensanchamiento de secciones, ya sea muros de corte, ya sea disipadores de energía, ¿cuál es más barato, ¿no? ¿Cuál es más económico y cuál da solución? Igual, los 3 pueden dar solución, pero hay niveles de costo, ¿no? Por ejemplo, digamos en el disipador de energía, quizás no aumente la sección, ¿no? O quizás tienes que aumentar la sección y aumentar muros de costo, muros de corte, ¿no? Entonces lo que tú vas a hacer es decir, ¿sabes qué? Nosotros hemos detectado que hay esto, entonces te orientamos a que sí es cierto, hay la deficiencia y por favor dale solución. Preponderantemente ese es el orden de prelación de las soluciones, ¿no? Claro, resuelve primero con el ensanchamiento, luego con muros de corte, y en caso si no se pueda y sea ya demasiado grande la sección, o sea muy poco, arquitectónicamente no sea muy vistoso, porque hay un montón de temas que se tienen que ver, o tendría que hacer más modificaciones del diseño de conexiones sanitarias, eléctricas, todas esas cosas, ¿no? De telecomunicaciones, o lo que fuera, o lo que fuera, por último, o estás reduciendo mucho el área de los espacios, entonces se le da eso y se le dice, ¿sabes qué? Propon tu adicional de obra, ¿no? Pero con este nivel de prelación, ¿no? Primero ensanchamiento, muros de corte y luego disipadores de energía, ¿no? Bueno, eso puede darse, ¿no? Al final también depende de la mano del coordinador de obra, ¿no? El coordinador de obra tiene que ser ahí el hombre orquesta de ese proceso, ¿no? Conversar con el diseño, conversar con el contratista, conversar con el supervisor. El contratista cuando te manda esa consulta ya sabe la respuesta, ya sabe lo que tiene que hacerse. Pero hay que analizar siempre porque hay contratistas que son vivos, ¿no? Que te quieren poner la opción siempre más cara, ¿no? La más cara, entonces hay que analizar siempre, hay que tener un poco de cuidado, hablar con el ingeniero de presupuesto, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tal opción, ¿cómo varía, ¿no? El precio, ¿no? Y analizar de esa forma, ¿no? Porque al final, si no hay la persona, hay que tratar de igual darle solución, ¿no? No quedarnos con la consulta indeterminadamente hasta que contratemos un ingeniero estructural recién. Si no tenemos, decimos, ¿sabes qué? No tengo ingeniero estructural, pero el supervisor quizás sí tenga, ¿no? Entonces, como comentaba, ¿no? Darle la consulta al supervisor, ¿no? ¿Qué opina usted, no? O sea, hay varias formas de darle solución y gestionar eso, ¿no? ¿Alguien más? También había que ver ahí el tema de la afectación a la ruta crítica, ¿no? Porque ese plazo, cuando nos afecta el tema del plazo de la obra, tenemos que ver un plan de acción. Por ejemplo, si esa consulta de la ruta crítica está 30 días, podríamos accionar para ver contactar a un especialista para la persona, ¿no? Pero si ya esa consulta, digamos, ya está dentro del plazo de la vencida, digamos, de la semana, y había que ver la forma de coordinar con el supervisor, con el especialista, no puede aumentar en la respuesta que va a dar, porque difícilmente el supervisor no da la respuesta, ¿no? Podría evitar, digamos. Claro, que nos oriente, que decirle que no es vinculante en su respuesta, ¿no? Claro, también ese es otro análisis también, ¿no? De repente
la consulta pues va a ser de acá a 90 días, ¿no? 30 días, y hay tiempo todavía para dar solución, ¿no? Quizás hay tiempo para contratar a un especialista solamente para que vea eso, ¿no? Pero a veces pues la burocracia de la oficina genera que para contratar a un especialista en tal cosa demore, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Tienes que buscar primero a la persona, ¿no? Porque te puedes traer un especialista estructural, pero quizás si la persona no conozca, no maneje y solamente sea en papeles un especialista estructural, pero en la práctica no la sea, ¿no? Solamente en papeles no sea, porque ha tenido un montón de diplomados, un montón de cursos, pero no conoce realmente, ¿no? Entonces, y encima hay que conocer que acá hay un proceso de adquisición de personal, ¿no? No me acuerdo cómo se le llama, pero bueno, un proceso de adquisición de personal que también tiene sus plazos, ¿no? Y no va a ser rápido, ¿no? Entonces, hay que analizar todos los puntos, todas las variables. Hay que tratar de ver todo el escenario para tratar de dar siempre la mejor solución, ¿no? Ya. A ver. En el caso de que tú mencionaste que cuando se hacen los pedidos de los juegos o diversos equipamientos importados por AOE, generalmente en el programa de obra lo ponen, tienes razón, en el tercer mes o en el penúltimo mes finalizado el plazo contractual de la obra. Mi consulta es, ¿qué pasa si el contratista llega al medio que tiene que pedir y ese producto no se encuentra en el mercado? Es como el juego este, y se tiene un tiempo de 5 o 6 meses, correcto, pero la entidad, Internet, por ejemplo, sigue diciendo que sí se debe comprar esto. Entonces, ¿cuál es la posición que toma el contratista? ¿Qué tan grave puede afectarnos esto a nosotros como entidad? Bueno, inicialmente hay que tener en cuenta que de acuerdo al reglamento no se puede direccionar ni a marca ni a fabricante específico. Entonces, lo ideal es que se haga, como les digo, un análisis de mercado, ¿no? Si es que ese producto que se va a colocar hay una diversidad de proveedores o se le puede colocar con más detalle para que quizás lo puedan fabricar acá, siempre y cuando pues cumplan las especificaciones técnicas, ¿no? Por eso se tienen que colocar las especificaciones técnicas. No solamente poner el dibujo del juego y decir ya trae estas dimensiones y con estos colores, estos acabados, ¿no? Lo ideal es que se pueda colocar todo, ¿no? No tenemos en el país una industria que pueda fabricar todo directamente acá, ¿no? Otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, todo, fabrican todo, pues. Entonces tú quieres una cosa, vas y compras, pues. Vas y compras, tranquilamente. Vas a la ferretería y compras. Oye, dame un juego, traes un juego. Acá no hay, pues. Acá estás sujeto a que, primero, no se produce acá. Segundo, tienes que ver si hay stock. Tercero, tienes que estar sujeto a condiciones externas, como puede ser, no sé, bloqueos comerciales, encarecimiento del flete y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ahí proceder el contratista? Primeramente, lo que es su responsabilidad y no deberíamos olvidar es que el contratista tiene que hacer todas las consultas durante el proceso de selección. Ahí tendría que también entrar, ¿no? O sea, es la primera falta que se hace, ¿no? El preguntar sobre ese juego. Oye, ese juego, cuando no hay cotización, ¿no? O la cotización dice que son 4 meses y tú me pones que la obra dura 3, ¿cómo lo voy a traer, no? O me vas a dar la opción de cambiarlo o hacerlo. Ahí, ¿no? O sea, ahí preguntar. Me vas a dar la opción de cambiar ese juego que demora 4 meses, mi obra dura 3 meses, para un juego que yo puedo hacer acá en Perú, que yo puedo mandar a construir. ¿Puedo hacerlo? Ahí tú le dirás no o sí. Y si tú le dices que no y estás reconociendo que hay un problema del expediente, vas a tener que modificar tu expediente técnico, modificar tu plazo para incluir ese tiempo de adquisición. Eso es lo primero que debería hacer, pero el contratista no lo hace, bueno, porque él no le importa, pues entra, si gana, gana, si no gana, no gana, no invierte mucho y le pagará un logístico para cada su oferta, un par de consultas para bajar experiencia, un par de consultas para bajar
agrandar las obras similares y quitar un par de ISOs, pero nada más, o sea, no es que se hace un gasto real, ¿no? No se hace un gasto real de análisis técnico del proceso, ¿no? Y su plazo dura 3 meses, puede ser no atribuible a él, entonces el plazo que se demore de más no está sujeto a penalidad, ¿no? Pero se tiene que también analizar, ¿no? Que esos juegos quizás no son, digamos, no estén, se pueden ejecutar, digamos, de manera aislada del resto de actividades. Entonces, mira, tú le dices, ya, está bien, el juego no va a llegar, está bien, yo te perdono, del día que acaba tu plazo, te lo perdono hasta el día que llega el juego y lo instalas, te lo perdono, no hay problema. Pero mira, en esta partida de acá estás atrasado, en esta partida acá estás atrasado, en esta partida acá estás atrasado, entonces sí tienes atraso. Entonces, acaba tu plazo y te voy a penalizar hasta que acaben las otras partidas. O sea, tendría que hacer así, porque es un incumplimiento de él que no ha cumplido. O sea, es un tema puntual, ¿cierto? Pero lo que yo te haría es perdonarte la penalidad hasta que llegue ese juego, pues no te lo voy a cobrar, ¿no? Pero si tú estás atrasado, si es un atraso atribuible a ti, tienes que penalizarlo, pues, desde el día que acaba la obra hasta que complete el resto de actividades que no tienen nada que ver con el juego, ¿no? ¿Ya? Y otras cosas más, suspensión también se puede dar, y no sé, ampliaciones de plazo dependiendo, pues, si es que se pueden hacer más cosas, si se va a hacer un cambio, o hacer una modificación del expediente técnico, ¿no? Pedir una adicional de obra, hay un montón de cosas que se puede hacer, ¿no? Para solucionar eso. ¿Otra consulta? Sí. No te consulta un comentario con respecto a su programa que has puesto, que obviamente es interesante porque se va a manejar, nos va a permitir agilizar estas consultas, ¿no? Pero a la vez de tener un mismo rumbo como equipo de ejecución, y obviamente la mano con ellos, de tener claro las cosas que se puedan convertir en una consulta y las que simplemente se dejan en anotación. Por ejemplo, como aspectos de los análisis de casos, a veces llegan consultas de contratista de que por un juego de parque me voy a cambiar el color de la cobertura tal, claro. Hago la consulta, pero eso es algo subjetivo, ¿no? O sea, no es el derecho de cambiar el color de la cobertura, no va a llegar a la funcionalidad, ni tampoco le va a bajar a la calidad, ¿no? Sí, dentro de ello, como te digo, no solamente un lineamiento de programa, sino también un mismo criterio como equipo, de que las cosas subjetivas se pueden crear como notaciones, simplemente que no se cambio, ¿no? Claro, por ejemplo, un caso, como tú has comentado, parecido. ¿Sí? ¿Se acabó ya el tiempo? ¿La ultimita? Ya. Pasó esto, ¿no? El contratista me manda la ficha técnica del juego. Me dice, oye, tengo este juego y solamente está cambiando el techo. Y le digo, está bien, a ver, ya, pero el techo no me importa. Digo, el techo sirve para que te tape el sol nada más. O sea, el modelo del techo puede variar un poquito, ¿no? Sigue siendo un techo, ¿no? De diseño arquitectónico, sigue siendo un techo 2 aguas, igualito, solamente el color ha cambiado y ha cambiado un par de detalles arriba, que es imperceptible, que nadie lo va a ver, que la finalidad del juego es que jueguen, pero sí lo que le dije, mira, acá lo que tienes es que tu acero, tu cable no está cumpliendo con las especificaciones del proyecto, entonces tráeme una nueva ficha técnica que cumpla, pero no es por por el techo. Yo le dije, el techo se le dije, el techo no está de acuerdo al expediente, pero no es relevante pues para lo que se quiere, ¿no? La gente juega ahí, ¿no? Y solamente le observé las otras cosas, pero no sé qué momento pasó que el señor, o sea, aprovechando que no estaba, volvió a mandar la consulta pidiendo que ese techo se le aprobara. O sea, ¿para qué? Si yo ya la había aprobado, le dije, sí va. Y no sé, bueno, no le llegó seguramente, ¿no? O Viveza también, ¿no? Viveza criolla. Chicos, creo que ya no están votando.